Invertimos gran parte de nuestra vida en el trabajo y la experiencia que tenemos del trabajo termina gatillando cosas profundas en nosotros, profundos sentimientos de bienestar o de malestar. Sin embargo, una práctica cada vez más habitual es la del acoso laboral. Uno creería que vamos más bien en retirada a medida que nos vamos poniendo más conscientes, pero en Chile las cifras apuntan a que la violencia psicológica es algo muy frecuente en el espacio laboral. Queremos hablar de esto, buscar maneras de prevención, herramientas para trabajadores y para empresas. Y para eso, hoy estamos con la directora de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Elisa Azoleaga. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Gracias por la invitación, Paloma. Decía esto, Elisa, porque uno cree que a medida que la sociedad evoluciona, ciertas cosas se reducen. Por ejemplo, el maltrato laboral. Sin embargo, parece que la cosa va más bien se mantiene. Cuéntanos cuál es un poco la evidencia en cuanto a qué tan frecuente es el maltrato laboral. Mira, los estudios sobre violencia en el trabajo tienen larga data, pero ha ido cambiando un poco la manera como se entiende y cómo se estudia. Primero se investigaban características de las personas, es decir, las personas eran o conflictivas o tenían ciertas características personales. Luego se estudiaron las interacciones y ahora es súper importante la consideración de las dimensiones organizacionales, de las condiciones de trabajo. Se estudia más el sistema ahora. Exacto, cómo el sistema permite o no limita la existencia de violencia. Y esto está dado, por cierto, también por un marco regulatorio, un marco nacional, cómo es la cultura del país, cuán tolerante es o no para las situaciones de violencia y, por otro lado, cuán precario es o no el empleo. Ya, a ver, hagamos esos 3 puntos. El primer punto, en relación a otros países, ¿cuán tolerante es la cultura a la violencia en Chile? A ver, lo que nosotros hemos visto es que Chile es un país muy autoritario. ¿Ya? Chile es un país muy autoritario y todo lo que ocurre en la sociedad de alguna manera se reproduce en el espacio de trabajo. Esta cultura que la dicen tal cual, trabajadoras y trabajadores, del patrón de fondo. Claro. El patrón de fondo que cree que porque es autoridad tiene derecho a tratar de cualquier manera a los otros. Y eso tiene miles de formas de manifestación, desde formas más sutiles hasta formas más evidentes. ¿Hay alguna curva en que nosotros sepamos si estamos siendo iguales que siempre, hemos empeorado o hemos mejorado en materia de violencia en el trabajo? Mira, los estudios que tenemos nosotros, tenemos un gran levantamiento de datos en el año 2011, un estudio que se hizo con la Universidad de Ottawa y el Centro de Estudios de la Mujer. Y lo que encontramos luego en una segunda medición equivalente es en 2018, la verdad es que los datos estaban iguales. ¿Ya? Y uno puede decir, bueno, se mantiene estable, pero la verdad es que todo lo que pasó entre 2011 y 2018 en términos del discurso, de erradicación de la violencia, etcétera, nos debería haber llevado a pensar que la violencia debería haber disminuido y no haberse mantenido. Claro. Y en ese sentido es importante constatar aquello. Piensa tú que en el año 2019 se cumplieron 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Y en la conmemoración de esos 100 años, lo que se lanza es el Convenio 190 para la erradicación de la violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo constituye uno de los problemas sociales y uno de los estresores más grandes en el mundo del trabajo. Algunos autores han hablado de la epidemia de la violencia en el trabajo, ya sea por la magnitud, Paloma, pero también por el impacto. Sobre todo por eso, yo decía al principio, uno pasa buena parte de su vida mucho más que con la familia, con el jefe o con la jefa, y por lo tanto tener o no tener un jefe decente, digamos, convierte tu vida en un infierno o en algo llevable. Quisiera llevarte a ese sector, a la conversación sobre los liderazgos tóxicos y cuán presente está hoy día la necesidad de tener líderes más conscientes, más formados. Sí. Escuchaba yo a un psicólogo, a Daniel Goleman, que decía, cuando uno es jefe, tiene más responsabilidad que cuando no lo es de hacerse cargo de su propia salud mental. Así es, así es. La verdad es que una tendencia en Chile que está ligada como este concepto de la meritocracia, es que los buenos trabajadores los convierten en jefes, pero existe como esta idea, pensamiento mágico de que porque lo nombran jefe va a saber ser jefe y va a poder actuar como jefe. Entonces, no es que los jefes sean unos seres malignos que quieran hacer daño, sino más bien yo me atrevería a decir que no saben ser jefes. Entonces, de un lado están estos factores culturales y de otro lado está la falta de preparación
a la jefatura. Una cuestión muy relevante también es que el liderazgo destructivo no solo, y que tiene efectos en la salud mental de las personas, no solo es el liderazgo autoritario, también está el liderazgo que se ha descrito como liderazgo laissez-faire. Son esos líderes que no conducen, que no orientan, que no acompañan a sus equipos, que dejan hacer. Es decir, donde el líder lo que hace es decir, no liderar. Bueno, no liderar, que cada uno vea cómo hace su pega. Esos liderazgos, porque la violencia no solo viene desde arriba hacia abajo, sino también la violencia puede darse entre pares o incluso de abajo hacia arriba. La violencia tiene que ver con la distribución del poder. Y esa distribución del poder no solo está dada por el poder formal en una organización donde hay la jerarquía organizacional, sino alguien puede tener mucho poder, por ejemplo, porque tiene mucha antigüedad en una organización. Claro. ¿Ya? O puede tener mucho poder porque tiene más poder afuera del trabajo. Un hombre tiene más poder que una mujer. Claro. ¿Ya? Un nacional tiene más poder que un migrante, obvio, etcétera. Claro. ¿Ya? Entonces, hay grupos específicos que están en mayor riesgo de recibir violencia en el trabajo y esos son los grupos que tienen menos poder. Pero además del poder, tiene que ver también con la división y la organización del trabajo. No es solo el poder, tiene que ver con cómo se diseña el trabajo. Un estudio que hicimos nosotros con trabajadoras y trabajadores del retail, los incentivos y el sistema de recompensas que tienen en el retail socavan la solidaridad. La solidaridad entre colegas y trabajadores es un factor protector de la salud mental. Cuando yo quito eso e inserto competencia, una competencia brutal, es decir, la torta es limitada y si yo me como un pedazo, tú dejas de comértelo, y si mi salario está indexado a la cantidad de venta que yo tengo, ¿ya? Claramente eso genera mucha tensión y mucha conflictividad entre pares. Ya. Vamos a algunas de las herramientas, de las buenas prácticas que hoy día... Hay muchas empresas que hoy día tienen más problemas que antes porque la pandemia generó enormes impactos en la salud mental de los trabajadores. ¿Qué herramientas hoy son prácticas y buenas? Por ejemplo, lo que acabas de decir, poner los incentivos donde tienen que estar. ¿Qué otras cosas son valiosas para poder fortalecer la salud mental de los trabajadores? Mira, hay cuestiones de orden normativo que son súper importantes. Las empresas no es que no hagan nada, en general no saben qué hacer, ¿ya? Entonces es súper importante reconocer esto. Tenemos un caso de violencia en el trabajo que terminó dramáticamente, una enfermera en una situación tremenda. Reconocer cuando hay situaciones de violencia y afrontarla. Lo peor es meter la basura bajo la alfombra. O sea, ahí el líder que no hace nada, cero colaboración. Es tan responsable con lo que sucede. Identificar las responsabilidades de que los jefes tienen que estar a cargo de los problemas del equipo. Exacto. Las organizaciones tienen que tener políticas, tolerancia cero contra las situaciones de violencia. Esas políticas tienen que decir, bueno, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Y tienen que tener mecanismos y procedimientos para hacer denuncias, para hacer investigaciones, para poder establecer sanciones en función de la gravedad de lo que haya ocurrido, etcétera. Si no tengo eso, o si los sistemas que tienen no son confidenciales o no cuidan bien los protocolos, etcétera, probablemente las personas o no van a denunciar o van a sentirse libres de hacer lo que sea porque no hay ningún control respecto a las situaciones de violencia. Entonces, una parte normativa primero. ¿Ya? Una segunda parte tiene que ver con el reconocimiento de este desbalance de poder. En toda situación laboral hay un desbalance de poder. La existencia del derecho al trabajo tiene que ver con que hay una parte más débil y por eso es necesario, al reconocer que hay una parte más débil, hay que establecer un marco regulatorio de protección. Y en ese sentido, el poder se da de distintas maneras y en distintos lugares. Lo que te decía, el poder jerárquico dado por el organigrama, donde te ubicas tú en el organigrama, pero también el poder social. Cómo ese poder social se reproduce al interior de la organización. Aparecen cuestiones de género, de respeto a la diversidad, a las minorías. Leía yo que de hecho, bueno, como en este programa ha sido como una constatación permanente, que en cualquier ámbito las mujeres siempre están peor y este no es la excepción. Revisaba algunos de los datos antes de esta entrevista y efectivamente las mujeres tienen mayor percepción de vulnerabilidad en el trabajo, tienen, por supuesto, están mucho más expuestas a situaciones de violencia, de acoso, y seguimos, ¿no? Aquí hablas también de las poblaciones de la diversidad sexual, que en general también suelen estar en ese mismo espacio, ¿no? Así es. ¿Quién más? ¿Qué más? Entonces, identificar que hay grupos que preferentemente pueden ser víctimas
Y por lo tanto tengo que trabajar con esos grupos para capacitarlos y mostrarles que, y eso es la inducción, cuando llega un trabajador o trabajadora, yo debiera decirle, mire, este es un espacio libre de violencia. ¿Y eso qué significa? Que si usted es víctima de A, B o C, estos son los canales para denunciar, esto es lo que usted puede hacer. Y lo otro es la organización del trabajo. Cuando los trabajos tienen mucha presión, hay un proceso que hoy día estamos viviendo todos los trabajadores, que es la intensificación del trabajo. Hay que hacer más con menos tiempo, con menos recursos, etcétera. Donde antes habían 5 carniceros, hoy día hay 1. Estoy dando ese ejemplo, iba a dar un ejemplo acá, pero... y esto lo estamos viviendo todos. Esa intensificación y es que impone una presión en la relación tiempo-trabajo y en sacar las cosas adelante, genera una tensión muy grande. Y esa tensión muy grande es también un caldo de cultivo para generar situaciones de violencia. Porque la presión y las metas van hacia arriba también. Entonces... ¿Y ahí qué se puede hacer para ayudar a manejar esa tensión? Porque la tensión no va a bajar, es como el cambio climático, como que ¿de qué manera nos adaptamos a estas condiciones? Mira, yo creo que no... Si usamos el ejemplo del cambio climático, no debemos abandonar la idea de que hay que cambiar el modo como vivimos y cómo producimos, ¿ya? No hay que abandonar la idea de que no es aceptable que en el lugar de trabajo las personas sean agredidas o que las personas enfermen en sus trabajos, ¿ya? O por sus trabajos. Exacto, en sus trabajos, por sus trabajos. O sea, si tú miras las cifras de salud mental relacionadas con el trabajo, han tenido un crecimiento exponencial de 300% en los últimos años. O sea, no es que la gente está teniendo problemas de salud mental, es cierto, la salud mental es un fenómeno multicausal, pero tenemos hoy día un crecimiento potente de enfermedades profesionales de salud mental, donde ha sido posible constatar la relación de causa-efecto entre el trabajo y el resultado de salud mental. Trabajadores de salud, trabajadores de servicios, trabajadores de call center, trabajadores del mundo de la justicia, tienen un mayor riesgo por la naturaleza del trabajo. Entonces, dicho eso, no tenemos que abandonar el horizonte como ético-político en el sentido de erradicación de cualquier forma de violencia en el trabajo, pero en concreto también hay que poder mostrarle al empleador que esto es un mal negocio. Un lugar de trabajo con situaciones de violencia en el trabajo es muy costoso para una organización. Es costoso por el clima que hay en los equipos, va a reducir o va a empeorar la productividad, va a tener efectos reputacionales muy grandes. Los tiene, de hecho. Los tiene. Y porque hay que decirlo, uno de los peores resultados de la violencia en el trabajo, y que hay bastante evidencia, es el suicidio. Esto es un asunto de vida o muerte, no estamos hablando de que la gente se sienta o esté un poquito triste. Son impactos mayores. Exacto. De todas maneras, Elisa, se nos acabó el tiempo, se me quedaron 300 temas juntos, pero nos vamos a volver a ver, Ok. porque este es un tema muy importante. Muchas gracias por estar en Sanamente. Encantada. Muchas gracias a ti por la invitación. Hemos querido levantar este tema en torno al trabajo porque es grave, es profundo, nos afecta. Todos estamos multiplicados por el mismo factor. Todos venimos a algún lugar o nos encontramos con alguien a trabajar y las relaciones en esos espacios suelen ser difíciles, suelen ser desafiantes, más cuando estamos estresados. Nos quedamos cortos, pero vamos a seguir entregando herramientas aquí porque sabemos que es un problema de alta prevalencia. Nos pasa a muchos. Todos conocemos un caso al menos, ¿verdad?